Bienvenidos a la España real. Pedro Sánchez lleva días sin dar la cara ante el Congreso, sin preguntas, sin debate, sin rendición de cuentas. Mientras tanto, hay un político que sí salió a la calle, que sí se puso delante de los periodistas, que sí respondió preguntas incómodas, y lo hizo en plena tormenta interna de su propio partido. Santiago Abascal, presidente de Vox, compareció ante los medios desde Villablino, en León, en medio de una crisis abierta en Murcia, con negociaciones rotas en Extremadura, y con Vox bajo fuego cruzado desde todos los flancos. Y aún así salió, y habló, y dijo cosas que van a incomodar a mucha gente. Escúchalo tú mismo. Los españoles durante esta legislatura, tanto la paz como la prosperidad. Y yo por eso hoy le quiero pedir al señor Feijóo que presente una moción de censura contra Pedro Sánchez. Se lo he pedido cuando era necesario debatir sobre la mafia de Pedro Sánchez y que la conocieran todos los españoles. Lo pedí sin éxito. Se lo vuelvo a pedir ahora que es urgente que todo el mundo sepa que Sánchez no está en contra de la guerra. Simplemente la utiliza para intentar que no se hable sobre sus crímenes, como el crimen de Adamuz contra 47 españoles causado por su corrupción. Es lo que comprobamos todos los días cuando recorremos España, que Pedro Sánchez está haciendo la guerra a su propio pueblo como un vulgar ayatolá, condenando a los españoles a través de la invasión migratoria a la ruina y a la inseguridad, al colapso de la sanidad, a las listas de espera, al colapso del mercado de la vivienda, al colapso del sistema de ayudas sociales en las que los españoles han sido colocados en el último lugar, a unos impuestos absolutamente abusivos con unos servicios cada vez más decadentes, a la amenaza de censura contra los españoles que disienten, a los que se les quiere amordazar robándoles las redes sociales y, de paso, en sitios como estos, al exilio de la juventud que tiene que abandonar sus regiones e incluso muchos jóvenes españoles tienen que abandonar su propia patria. Nosotros no vamos a dejarnos llevar por los falsos debates de Sánchez porque sabemos perfectamente que no le importa absolutamente nada más que su permanencia en el poder y por eso reiteramos la petición al señor Feijóo de que presente nuevamente una moción de censura para poder retratar en el Parlamento y hablar en el Parlamento de lo que en realidad está haciendo Pedro Sánchez. Muchísimas gracias y me pongo a su disposición. Que le parece a Sánchez dijo que por encima del derecho internacional, por encima del derecho internacional estaban los derechos humanos. Corea del Norte en este caso sería un objetivo. No sé qué opina de estas palabras. Yo creo que los derechos humanos no les importan absolutamente nada porque han estado callados como muertos durante todas estas semanas con los crímenes brutales contra la población iraní por parte de los ayatolás. Tampoco los derechos humanos de los venezolanos les han importado nada. Hablan del derecho internacional que se ha convertido en un instrumento de los que no hacen nada, pues en realidad para que no cambien las cosas y para que los tiranos puedan seguir impunemente con su camino. Insisto, Pedro Sánchez solo habla de la guerra con un objetivo: tapar sus crímenes. ¿Por qué? Porque los españoles no pueden llegar a final de mes, porque los autónomos no pueden salir adelante, porque los hombres y mujeres del campo tienen verdaderos problemas como consecuencia del Pacto Verde. Y cuando la gente esté con el agua al cuello y ya no pueda más, saldrá Pedro Sánchez a decirnos que esto es culpa de Estados Unidos, igual que hacían sus aliados en Cuba y en Venezuela. Echar culpa de la pobreza de Cuba y Venezuela a los americanos, a los yanquis, cuando era culpa de los dictadores que habían secuestrado a su propio pueblo. Sánchez está haciendo algo muy parecido y habla solo de las guerras para tapar su corrupción y sus crímenes. ¿Qué le parece la amenaza de Estados Unidos de Donald Trump? Cuando el Partido Popular la ha rechazado en anteriores ocasiones, no sé si piensan que en esta ocasión su respuesta va a ser distinta o saldrán con el argumento de que no dan los números. No lo sé, francamente, no sé si dan los números o no dan los números, pero creo que el debate es urgente. He visto que el señor Feijóo estaba sentado ayer con el Partido Nacionalista Vasco en Bilbao. No sé si al Partido Nacionalista Vasco también le sacó un decálogo para sentarse con ellos, como hizo con Vox. No sé si le sacó un decálogo para decirles que había que respetar la legalidad constitucional y la igualdad de los españoles. Me temo que no, pero parece que ahora tienen mejores relaciones. Independientemente de que den los números o no den los números, yo creo que es imprescindible retratar a Sánchez donde hay que hacerlo, en el Parlamento, y de paso retratar a todos sus socios, a los que le siguen apoyando y a los que no se atreven a tumbar a este gobierno
para devolver la voz a los españoles y que puedan votar, porque este gobierno ya no tiene apoyo en la calle, como es bien sabido y bien comprobado. ¿Qué le parece, por favor, la amenaza de embargo que plantea Donald Trump contra el producto español? ¿Cree que puede, que debe hacerlo? Hoy Europa parece ser que se ha solidarizado con el presidente Sánchez. Simplemente me parece que es algo provocado por Sánchez deliberadamente, para que no hablemos de que es un corrupto, de que es un traidor y de que es un indecente. Y supongo que el presidente de los Estados Unidos defiende sus intereses lo mejor que cree. El problema es que nosotros tenemos en España un presidente que no defiende los intereses de los españoles, defiende únicamente su interés personal para estar un minuto más en el poder y para poder alargar su presencia en el banquillo de los acusados, a donde terminará llegando. ¿Qué le pareció el discurso de la señora Guardiola ayer? Bueno, el discurso de la señora Guardiola fue interesante, pero es insuficiente todavía para poder llegar a un acuerdo. Me pareció mucho más interesante el discurso de nuestro portavoz, que ha hablado con mucha claridad de que nos podremos poner de acuerdo cuando se pase de las musas al teatro y cuando concretemos medidas precisas, medidas con presupuesto y medidas que supongan un cambio de rumbo respecto a las políticas migratorias, a las políticas verdes que arruinan el campo, sobre las políticas fiscales. Si eso ocurre en las próximas semanas, pues podremos seguir con la mano tendida para un acuerdo. Un cierto acercamiento a Bueno, yo creo que lo he dicho ya en la respuesta anterior, que no me he manifestado como en otras ocasiones. Señora Abascal, quería preguntarle por la información que conocíamos ayer sobre el hermano de Sánchez, más de 300.000 euros en 9 años en la Diputación de Badajoz, y no conocía dónde iba a trabajar, no sé qué le parece. Bueno, la verdad que he hablado mucho tiempo de esto, no conocía los números exactos y conozco la noticia por lo que me dice, pero me parece que cuando hay tantos españoles en paro, y yo cuando caminaba por estas calles y preguntaba a la gente que me saludaba a qué se dedicaban, me ha sorprendido que han sido muchos los que me han dicho que estaban en paro. Y sin embargo hay algunos que parece que no tienen ningún tipo de problema. Tienen a un hermano presidente que les crea un puesto de trabajo ficticio al que no tienen que acudir, se atreven a tributar los impuestos fuera de España mientras están escondidos en una habitación del Palacio de la Moncloa. Me parece una corrupción de la peor especie, como la que rodea todo el entorno familiar de Pedro Sánchez, como la que nos permite hablar de cómo Pedro Sánchez pagó su carrera política con dinero de las saunas de prostitución, y esta es una acusación que ha hecho Koldo, que está ahora en prisión, como las corrupciones que afectan a su número 2 y a los sustitutos del número 2, que han tenido que ver con el crimen de Adamuz. Estamos hablando solo de una cosa pequeña al lado de todas las corrupciones de este gobierno. Una valoración de las declaraciones que ha hecho esta mañana el ministro de Exteriores, Álvarez, asegurando que España es soberana y que actúan acorde a los deseos del pueblo español. Bueno, es mentira. España no es soberana. Hace mucho tiempo que la soberanía de España ha sido entregada a burócratas de Bruselas, cuando no directamente a 7 votos separatistas de Cataluña que manejan el país y que consiguen absolutamente todo con un chantaje permanente. Mientras tanto, las regiones leales a España, las provincias leales a España, donde la gente se comporta decentemente trabajando y sin chantajes, se han visto postergadas durante mucho tiempo, y creo que decir esto en León es algo que comprende perfectamente todo el mundo. Creo que el Congreso de los Diputados, el Parlamento Nacional, ya no es la sede de la soberanía nacional. La sede de la soberanía nacional no está allí. El Parlamento ha sido convertido en un mercado persa, nunca mejor dicho, en estos momentos, donde la soberanía de España y los intereses de España se venden al mejor postor o al peor postor, porque siempre son los separatistas que, a cambio de seguir chupando del dinero de los españoles, están dispuestos a mantener a Sánchez un ratito más en el Palacio de la Moncloa. No sé cómo el señor Álvarez o el señor Sánchez se atreven a tener en su boca la palabra soberanía, porque creo que la ensucian profundamente. El señor Antelo acaba de denunciar en medios de comunicación que han usurpado su firma para sacarlo como portavoz de la Asamblea de Murcia y que va a interponer acciones legales. Me parece muy bien que cada cual defienda sus intereses interponiendo acciones legales. No creo absolutamente nada de los que dicen que Vox hace ese tipo de cosas, y digo que los que no quieren estar en Vox y quieren ir a lo suyo, pues que ya saben lo que tienen que hacer. Si creen que no tienen sitio en Vox, pues ciertamente las personas que están entorpeciendo el proyecto en estos momentos no lo tienen. Han citado las cuencas mineras, esta es una de ellas, gente luchadora y reivindicativa siempre han sido, pero ahora, por ejemplo, se ve que la despoblación, el abandono y demás, ¿qué va usted a hacer por estas zonas? Pues venía muy impresionado precisamente en la carretera, viendo todos los edificios, todas las minas abandonadas, todo tipo de alojamientos también y de restaurantes que habían sido cerrados y que se estaban derrumbando. Y yo creo que es muy indicativo de lo que ha pasado precisamente en Villablino, que ha visto reducida su población drásticamente. Yo creo que estas zonas se han venido abajo como consecuencia de no defender nuestra soberanía, de entregarla
a países terceros, de entregarla dentro de la Unión Europea a unos burócratas, como consecuencia de haber aplicado unas políticas verdes que han criminalizado una parte de lo que aquí se extraía de las minas y que nos han dicho que podíamos ser absolutamente autosuficientes solo con los molinos y con las placas solares. Eso nos ha conducido a un apagón a los españoles, nos ha conducido al ridículo internacional de ver cómo durante décadas que a España nunca se le ha ido la luz, de repente se le va la luz a toda España, y ha conducido a la despoblación a estas zonas. Yo creo que ese tipo de medidas del fanatismo climático, de los pactos verdes, han destruido la industria, han destruido la minería y han destruido también las posibilidades de los ganaderos y de los agricultores en estas zonas. Nosotros queremos un cambio de rumbo radical, no tenemos una varita mágica para cambiarlo de la noche a la mañana, pero queremos que toda la gente que está aquí sepa que nosotros queremos volver a lograr que las personas tengan futuro en su propia tierra, que tengan futuro allí donde nacieron, que aquí pueda volver la industria, que pueda volver la minería, que podamos volver a ser competitivos y que pueda haber una ganadería y una agricultura con posibilidades de prosperar y de entregar esos negocios a sus hijos. Hoy eso se ha terminado, y se ha terminado por culpa de políticas concretas que son justo las que nosotros combatimos. Con respecto a Extremadura, no sé si desde hoy hasta el viernes, que es la segunda votación, puede haber un cambio de postura en su partido o no lo ve posible. Bueno, no lo sé. Nosotros estamos dispuestos a seguir dialogando a contrarreloj, medida a medida. Es verdad que es difícil resolver en 2 días lo que no se ha resuelto en unos meses. Y yo, por lo tanto, creo que no hay que precipitarse. Hay otras oportunidades de investidura, si no es posible en las próximas horas. Pero yo quiero decir que nosotros seguimos con la mano tendida y que somos los principales convencidos de que hay que construir una alternativa a Pedro Sánchez, por lo que estaba diciendo hace un momento. Hoy Pedro Sánchez se ha disfrazado de pacifista cuando en realidad es un belicista, y solo para ocultar su falta de honradez. ¿Y en Aragón? Pues lo mismo, en Aragón exactamente lo mismo. Ya hemos demostrado ayer que nosotros no tenemos ningún interés en los cargos, que lo que de verdad nos importa es el cambio de rumbo y las medidas concretas, y como todavía no hay ningún avance en ese sentido, pues hemos despreciado la posibilidad de tener cargos dentro del propio Parlamento de Aragón, dentro de las Cortes de Aragón. Eso va a seguir siendo así. No vamos a hablar de ningún tipo de cargo, de ninguna responsabilidad concreta, hasta que no estemos seguros de que hay medidas de verdad que permiten ese cambio de rumbo que reclamamos en Castilla y en León, y el que hemos reclamado en Extremadura y que también reclamamos durante las elecciones en Aragón. Si el PP está dispuesto a eso, tendrá la mano tendida. Si el PP quiere seguir con las mismas políticas migratorias y verdes de antes, pues puede pactar con el Partido Socialista. Gracias a todos. Muy buenos días. Gracias. Bien, ahora vamos con lo que acabas de escuchar, porque hay varias cosas que merecen que nos detengamos y que las pongamos en contexto. Lo primero que hay que decir es esto. Mientras Abascal daba esa rueda de prensa en León, Pedro Sánchez estaba en una cumbre hispano-portuguesa. Y desde allí, rodeado de 11 ministros españoles y 7 portugueses, con toda la cobertura mediática del mundo, Sánchez defendió el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre con esta frase: «Con la misma determinación del no a la guerra, ayudamos a la defensa de un miembro de la UE». Tómate un momento para procesar eso. El mismo presidente que salió frente a una cámara solitaria a decir no a la guerra, ahora defiende el envío de su fragata más avanzada a una zona de conflicto activo, usando exactamente ese mismo lema. El no a la guerra se convirtió en el argumento para ir a la guerra. Es un nivel de contorsión del lenguaje que merece reconocimiento. Lo segundo, Abascal pidió una moción de censura, y la pregunta que muchos se hacen es si eso tiene algún sentido práctico cuando los números no dan. La respuesta es que quizás los números no dan para ganarla, pero los números sí dan para algo igual de importante, para que cada partido tenga que votar en público, para que quede en acta quién apoya a Sánchez y quién no, para que los socios del gobierno, los independentistas, los herederos de Bildu, los que pactan con separatistas, tengan que levantar la mano delante de toda España y decir que sí quieren seguir con esto. Eso tiene un valor político
que va más allá de ganar o perder la votación. Lo tercero, la crisis interna de Vox. Abascal la restó importancia. Dijo que nada le va a distraer de lo que considera su obligación, sacar a Sánchez de la Moncloa. Pero la realidad es que en Murcia hay una guerra abierta. El portavoz José Ángel Antelo denunció públicamente que le usurparon la firma para tramitar su relevo, que alguien dentro de Vox falsificó su firma para echarlo. Abascal dijo que no cree eso, que los que no quieren estar en Vox ya saben lo que tienen que hacer. Y aquí la España real tiene que ser honesta. Una cosa es criticar a Sánchez con razón, y otra cosa es mirar hacia otro lado cuando hay problemas dentro de la propia casa. Si en Vox hay alguien que falsificó una firma, eso no es un problema menor. Eso es exactamente el tipo de cosa que le criticamos al gobierno. La coherencia exige que se aplique el mismo rasero a todos. Y lo cuarto, lo que Abascal dijo sobre Extremadura. María Guardiola ganó las elecciones con el 43% de los votos. Es la candidata más votada con diferencia. Y Vox acaba de bloquear su investidura por segunda vez. Abascal dijo que siguen con la mano tendida, que quieren medidas concretas en inmigración, en política verde, en fiscalidad. Eso es legítimo. Pedir condiciones para gobernar juntos es legítimo. Pero hay una diferencia entre negociar condiciones y bloquear indefinidamente a quien los ciudadanos eligieron de forma abrumadora. Y esa diferencia la notan especialmente los extremeños que llevan meses sin gobierno estable mientras sus representantes discuten entre ellos. Ahora el cierre que te va a hacer pensar. Esta semana España ha visto dos tipos de política muy distintos. Por un lado, un presidente que dice no a la guerra y envía una fragata, que habla de soberanía y obedece a los separatistas, que defiende la legalidad internacional y mira hacia otro lado con Venezuela, que dice una cosa a la cámara de televisión y hace la contraria en privado con el embajador americano, que lleva días sin ir al Congreso pero sí fue a una cumbre con Portugal. Eso es un tipo de política. Por el otro lado, un líder de la oposición que sale a la calle en plena tormenta interna responde preguntas que nadie le puso delante. Dice cosas que incomodan a sus propios aliados y al mismo tiempo tiene que explicar por qué su partido bloquea gobiernos que los ciudadanos eligieron y gestiona una crisis interna con opacidad. Eso es otro tipo de política. Ninguno de los dos es perfecto, pero uno de ellos al menos sale a dar la cara. España necesita algo que esta semana no ha visto de ninguno de los dos bandos. Necesita políticos que digan lo mismo en público y en privado, que vayan al Congreso antes de enviar fragatas y no después, que negocien con seriedad y no con postureo, que pongan a los ciudadanos por delante de su propio partido, que cuando gana alguien con el 43% de los votos, lo dejen gobernar. Eso no es de derechas ni de izquierdas. Eso se llama democracia. Y mientras eso no ocurra, seguiremos aquí, contándotelo todo, con nombres, con datos, sin filtros, porque eso es la España real. ¿Crees que la derecha española está siendo parte de la solución o parte del problema? Déjame tu respuesta en los comentarios. Comparte este video si crees que más gente merece verlo. Y suscríbete a la España Real. Porque las preguntas que nadie quiere responder son exactamente las que más falta hacen.